Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. La noche de hoy tenemos nuestros hermanos de mesa redonda, los varones. Las niñas no sé dónde están, pero donde estén las bendecimos. Muchas gracias a todos por su sintonía en esta noche. Bueno, noche símbolo de la misericordia de Dios. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, como ya les dije, y miembro del movimiento San Juan 23. Queremos darle, antes de comenzar y darle paso a nuestros panelistas, un saludo muy cordial a Armando ¿qué? Laredo, a Vinicio Gómez, a Viviano Bautista, perfecto. Muchos abrazos, saludos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Bueno, y entonces le voy a dar el paso a mi hermano en Cristo, mi panita espiritual, Elmer Arana. Bienvenido. Nos tenías asustados, Elmer. Adelante. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Pues aquí estamos ya incorporándonos a esta transmisión. Como ya todos me conocen, pues mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Espero que todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando esta noche se encuentren muy bendecidos. Así es de que esperamos que nos acompañen hasta el final. Será un programa muy bonito donde trataremos el tema del sacramento del bautismo. Que Dios los bendiga a todos y adelante, mi hermano. Gracias y también bendiciones para mis hermanos que nos acompañan, Wilfred y Miguelito, que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Elmercito. También queremos saludar en Facebook. En este momento tenemos a Irma Pérez y a Freddy Valer Moscoso. Bienvenidos. En YouTube entra Santiago Aldana y Carmen de la Rosa. Que el Señor les bendiga. Y pasamos con nuestro siguiente invitado, nuestro joven. Pasamos primero por la experiencia, ahora por la juventud extrema. Adelante, Miguelito, Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, ¿cómo andan? Soy el apologista católico venezolano Mendoza, el Cristero, en defensa de la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, la Iglesia Católica y Apostólica. Gracias, hermano Rodrigo, por tenerme aquí otra vez en Mesa Redonda. Como ya dije, soy de Venezuela, de la ciudad de Barquisimeto, capital musical del país y hogar de la procesión mariana más grande del mundo, de la Divina Pastora. Es una bendición, hermano. Soy ahora miembro también de Mesa Redonda, pertenezco a la parroquia Santa Eduvige del sector Escupí. Soy miembro del grupo de perseverancia para cristianos católicos en esa misma parroquia, donde enseñamos perseverancia, amor al prójimo, camino a la santidad, por qué perseveramos, y defensa de la fe apologética ante cualquier protestante y ateo. También pertenezco al grupo de doctrina social de la iglesia, donde como hablamos, cómo la iglesia puede contribuir a la sociedad y todo lo demás. Así que gracias por tener aquí otra vez en Mesa Redonda. Adelante, hermano Rodrigo, saludos y ahí los dejo. Gracias, Miguelito, Dios te bendiga. Bueno, saludamos a Vinicio, a Carmen de la Rosa, a Ramón Velázquez en YouTube, en Facebook a Kevelin Arias, a Rosalinda Ruiz, a José Adalberto, Roblero Sánchez, Celia Martínez, que el Señor les bendiga, a Irma Pérez. Y bueno, pasamos primero por la experiencia, luego la juventud y ahora pasamos por la conversión. Nuestro nuevo hermano en Cristo, Wilfred Bisael, dispuesto y preparado para aprender y enseñarles a ustedes nuestra fe católica. Dios te bendiga, Wilfred.
Amén. Gracias, hermano. Y Dios te bendiga y Dios bendiga a mi hermano Elmer y a mi hermano Miguel. Dios bendiga a todos los que están siguiendo esta transmisión. Así es, ¿verdad? Recién converso al catolicismo, algunos meses. Doy gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Yo me congrego en la capilla San Isidro, que pertenece a la parroquia San Vicente de Paúl. Ahí me estoy congregando. Y bueno, esperemos que este tema, ¿verdad?, sea de bendición para todos, y así es. Yo más que nada siempre le he dicho que estoy aprendiendo, ¿verdad? No me considero un apologista, ¿verdad? Como mis hermanos, que ellos pues ya, ellos sí tienen estudios. Yo estoy empezando igual, ¿no? Porque yo aprendo también de ellos, y lo poquito que yo aprendo, pues también lo comparto, porque Dios nos mandó a compartir la fe. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Eh, bueno, Wilfred, muchísimas gracias, hermanito. Dios te bendiga. Bueno, y este es el equipo que tenemos esta noche. En YouTube vemos en este momento a Javier Morales. Hermano, Dios te bendiga, te extrañamos, cabezón. Un abrazo para el gigante, para ti y para tu familia. Y bueno, tenemos en Facebook en este momento Manuel Baak. No sé qué página de Facebook tenemos en este momento el chat, si la de Mesa Redonda o la de Católico Defiende tu Fe. En este momento estamos en streaming por 3 canales, eh, que son Católico Defiende tu Fe en Facebook, está el canal nuestro Mesa Redonda, también en Facebook, y el canal Rodrigo Calvo, que está ya en YouTube. Y bueno, para mí es un placer presentarles el tema de esta noche. El tema de esta noche va a ser el bautismo. El bautismo a la luz de la Iglesia Católica. ¿Qué dice nuestra historia? ¿Qué dice la historia bíblica? ¿Es el bautismo nuestro bíblico? ¿Cómo se llama nuestro bautismo? ¿Es cierto que hay un bautismo de adultos y un bautismo de bebés? Bueno, hoy vamos a resolver todas sus dudas también. Si quieren hacer sus preguntas en este momento a través de sus chats, bien pueden hacerlos. Aquí los estamos leyendo. Y bueno, vamos a empezar por la voz de la experiencia, por nuestro hermanito Elmer. ¿Ok? ¿De qué nos vas a hablar, Elmer? Por favor, cuéntanos. Muchas gracias por la oportunidad que me das, hermano, y gracias a todos nuevamente que nos siguen. Bueno, como todos sabemos, el bautismo es el sacramento, es uno de los 7 sacramentos de la iglesia, es uno de los 7 sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo es el sacramento por el cual una persona es limpiada de todo pecado por el agua y por el Espíritu Santo. Por la palabra de Dios, en el bautismo el pecado sale y Dios entra. Por medio del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. En el bautismo nosotros recibimos la gracia de Dios que no traemos al nacer, recibimos el Espíritu Santo y pasamos, como ya dije, a ser hijos de Dios. El bautismo de la iglesia es el bautismo de Jesucristo, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es un bautismo diferente al bautismo de Juan, que era un bautismo de agua y que era para conversión, o sea, un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué digo que el bautismo de la iglesia es para salvación? Bueno, así en principio hay que decir que el bautismo es para la salvación. Así lo afirma la Biblia. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su misericordia por medio del bautismo. Gálatas 3:27 dice que en el bautismo no revertimos de Cristo. También vemos en primera de Pedro 3:21 dice, aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva. O sea, hay confirmación de que el bautismo es para la salvación. El mismo Jesucristo también lo dice en Juan 3:5, hablando con Nicodemo, el que no nace del agua y el espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. También sabemos que Jesucristo mandó a los apóstoles a bautizar
dice, por eso mismo Cristo ordenó a sus discípulos anunciar el evangelio a todas las naciones y bautizar a todos. Así lo dice Mateo 28:19. Ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el mandato de Cristo, de bautizar a todas las personas, no solo a los adultos, sino a todas las personas. Y incluso nos da la forma en cómo se debe hacer, la forma trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñarle lo que Él nos ha enseñado, o sea, y luego enseñarle lo que yo les he enseñado a ustedes. Ese es un mandato de Jesucristo. Pero en verdad hay un bautismo de agua y un bautismo en el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la Biblia. Vamos a ver en Mateo 3:11. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11, el mismo Juan Bautista nos aclara qué es el bautismo. Dice Mateo 3:11, San Mateo 3:11, mi bautismo es pues un bautismo de agua. Esto lo está aclarando el propio Juan Bautista y significa un cambio de vida, o sea, una conversión. Era un bautismo de arrepentimiento y era en agua. Pero otro, aquí lo está aclarando, pero otro viene después de mí y más poderoso que yo. ¿Y quién soy yo para sacarle el zapato? Él pues los bautizará en el fuego, o sea, en el soplo del Espíritu Santo. Aquí Juan Bautista está aclarando que después de él, a quien él dice no se considera digno de desatarle los zapatos, nos bautizará en fuego, o dice en el soplo del Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu Santo. Debemos de entender que bautismo significa sumergir. Entonces, si Juan nos sumergía en agua, Jesucristo nos va a sumergir en el Espíritu Santo. Esta es una aclaración que hace el mismo Juan Bautista. Ahora vamos a ver qué sucede en el bautismo de Jesús. En el mismo San Mateo, en el mismo capítulo 3 de San Mateo, en el versículo 13 dice, aquí vamos a ver qué sucedió con Jesús en el bautismo. Dice, por ese tiempo vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara. Pero Juan se oponía diciendo, yo soy el que necesito tu bautismo y tú quieres que yo te bautice. Pero Jesús le respondió, déjame hacer por el momento porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces Juan aceptó. Así es de que por la justicia de Dios era necesario que Juan bautizara a Jesucristo. Y algo muy importante, Jesucristo no tenía pecados, pero se bautiza para cumplir la justicia de Dios o el mandato de Dios, como dice aquí. Luego sigue diciendo, una vez bautizado Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Aquí hay tres enseñanzas teológicas que nos da la Biblia. Primero, Jesucristo recibe el Espíritu Santo fuera del agua, no dentro del agua como afirman algunos hermanitos separados. Entonces Jesucristo recibe el Espíritu Santo fuera del agua. Pero las tres enseñanzas son, dice que se abrieron los cielos. Jesucristo no tenía los cielos cerrados, pero se abrieron los cielos porque a nosotros cuando nos bautizamos, niños, adolescentes o adultos, en la iglesia se bautiza, no importa la edad, se nos abren los cielos. Luego dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces nosotros en el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Luego sigue diciendo la Biblia, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Entonces en el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Estas son tres enseñanzas teológicas que nos da la Biblia. En el bautismo recibimos la gracia que no traemos al nacer. Se nos abren los cielos, recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios.
Ahora vamos a ver qué nos dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Esta es una cita bíblica que muchos agarran y la malinterpretan y dicen, bueno, ¿cómo un niño puede creer? Un niño no puede creer. Entonces, aquí el Evangelio de San Marcos está escrito para un pueblo que no era creyente, no era para el pueblo judío. Entonces, si los adultos no creían, mucho menos podían creer los niños. Pero lo importante aquí es que Jesucristo dice que el que se resiste a recibir el bautismo o a creer el evangelio, pues se condenará. Entonces Jesucristo mismo está diciendo aquí que el bautismo es para salvación. El bautismo, pues, como ya vimos, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesucristo es para salvación. Veamos qué nos dice Hechos 2:38. Dice 2:39 también. Dice, somos herederos de la promesa de recibir el Espíritu Santo, ya que la misma es para vosotros, o sea, para los adultos y para vuestros hijos, hijos de cualquier edad. Pueden ser niños o pueden ser adultos, pueden ser adolescentes, pero la promesa es recibir el Espíritu Santo, como dice Hechos 2:39. Dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y háganse bautizar. Aquí es realmente, está diciendo que el bautismo también sirve para el perdón de pecados. O sea, el bautismo no sirve únicamente solo para arrepentirse o para convertirse o para conversión. El bautismo sirve para muchas cosas. Entonces no es solo para lo que es, como los hermanitos separados dicen que es solo para una conversión o solo por creer o que debemos de creer. Entonces en Hechos 2:39 ya nos dice que el bautismo también tiene la promesa de recibir el Espíritu Santo y que es para los adultos y que también es para los niños. Ahora vamos a seguir diciendo lo que realmente pasó en lo que era Mateo 3:6. Voy a retomar la cita que dice, sin embargo, el bautismo de San Juan no era aún el bautismo cristiano, el que comenzó con Jesús bautizando a sus apóstoles en Juan 3:22 para todos después de la resurrección de Cristo. El de San Juan Bautista era un bautismo de arrepentimiento y eso pues lo vimos, ya lo leí. Entonces, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Esto está en San Mateo 3:11. En lo que es Hechos 1:5, Jesucristo también le dice a los apóstoles, en unos pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. O sea, el bautismo de Jesucristo es en el Espíritu Santo. Jesucristo no sumerge en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo de la iglesia. Vamos a seguir aquí un poquito con las notas. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado, como nos dice Juan 7:37-39. Entonces, vemos otra cita. En Hechos 19:2-5 pasa esto. Les preguntó, este es Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir ni siquiera que existe el Espíritu Santo. Y él les replicó, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, o sea, un bautismo de arrepentimiento. Es un bautismo en agua. Dice, bautizó, es un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en él que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto, como digo, está en Hechos 19:2-5. Los padres de la iglesia dijeron también acerca del bautismo. Me gustaría decir un poquito lo que ellos dijeron de San Juan. Incluso el Señor mismo dijo que a menos que él descendiera primero al Padre, el Espíritu no descenderá. Juan 16:7. Entonces el Señor nos estaba aún
confirmando ciertamente que el siervo no era capaz de promover conforme a esto. Encontramos después en Hechos de los Apóstoles aquellos que habían recibido el bautismo de Juan, no habían recibido el Espíritu Santo. Esto, como ya lo leí en Hechos 19, 1 al 5, y Tertuliano nos dice en el bautismo 10, 4. O sea, aquí nos está haciendo referencia este padre de la iglesia conforme al bautismo, que es el bautismo de Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Sepan, mis amados, que el bautismo de Juan no tenía valor para el perdón de los pecados, sino para el arrepentimiento. Esto está en Éufrates, Tratado 12:10. No sé si todavía tengo tiempo, hermano, o ya se me cumplió mi tiempo. Ya se te cumplió tu tiempo, hermanito. Ok, perdón, hermano. Entonces, muchas gracias. te cedo el espacio, disculpa. No te Bendiciones. preocupes, pero estuvo muy interesante. Bueno, saludos Maripeña en YouTube, aquí en Curoro, Isoca, a Héctor González, a Paquis Díaz, mi Paquis, como siempre presente, ¿no? Bueno, Luis Alfredo Ruiz Parra, Ana Arca, Miguelito Peña, ay, hombre. Luis Alfredo Ruiz, bueno, Vinicio Gómez, Viviano Bautista, Armando Laredo, Leobardo López, Rosa Mendoza, un abracito. Y en Facebook, en la página, nos informan que está el chat que está activo, es el de Católico Defiende tu Fe. Y bueno, tenemos dos preguntas muy interesantes. Una de parte de Irma Pérez. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Nos pregunta, ¿cómo explicar que se tiene que bautizar bebés? Muy buena pregunta, hermanita. Lo primero que debes entender es que la Biblia no dice edad de bautismos. Lo único que dice es que Jesús se bautizó como a los 30 años, pero no dice nada más. Si debemos regirnos por esa edad, entonces todos deberíamos esperar a cumplir 30 años para bautizarnos, ¿no? Ahora, la Biblia, como te digo, no menciona edades de bautismo, eso no existe. Que la Biblia tampoco menciona bautismo de bebés ni bautismo de adultos. Esas divisiones son divisiones protestantes imaginarias. O sea, ellos separan que es que bautismo de adultos, bautismo de bebés, bautismo de dinosaurios, bautismo de lo que se les ocurra. El primero que hay que entender es que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19 dijo: vayan y bauticen a todas las gentes. El bautismo de Jesucristo es a todas las gentes. Gentes viene de la palabra gen, que significa familias. Entonces, cuando vamos a analizar ese versículo, lo que está mandando Jesús es: vayan y bauticen a todas las familias. En la Reina Valera dice a todas las naciones. Naciones viene bueno, se me olvida siempre la palabrita, como nazio, que significa nacidos. O sea que la traducción de Reina Valera estaría diciendo: vayan y bauticen a todos los nacidos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en Hechos capítulo 2, cuando es el Pentecostés, en los versículos donde, bueno, Pedro exhorta a la multitud a que se arrepientan y a que se bauticen, vamos a ir al texto. Permítanme un segundo. Esto es Hechos 2:40 y... Un segundito. Hechos 2. Ok. 38. Dice: Pedro les dijo, no voy a utilizar la Reina Valera, voy a utilizar la Biblia de América, que es una Biblia que yo recomiendo.
muy clara, muy sencilla, muy transparente y a la vez súper fiel. Comentarios son buenos, pero en fidelidad es pues, elegante. 2 o 3 errores que tiene que no me gustan, pero pues hablar de 3 errores en una Biblia creo que es algo de tener muy en cuenta. Entonces, por eso me gusta utilizar esta Biblia. Vamos a mirar Hechos 2:38. Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, todos tenemos el pecado original. Romanos dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Salmo 51:7 dice, en culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hay otro pasaje de Job donde él también dice que ningún nacido puede presumir de santidad. Ok, entonces dicen, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Miren, el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Si tú no bautizas a tu hijo, pues ¿cómo vas a esperar que reciba el Espíritu Santo? Difícil, ¿no? Entonces, si tú no lo bautizas, tu hijo queda como un animalito, sin Espíritu Santo. Y como todos, como dice Romanos 3:23, como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros nacemos corporalmente vivos, pero espiritualmente muertos. Y es gracias a través del bautismo que recibimos el Espíritu Santo, que le da vida a nuestro espíritu. Por eso, si quieres tener un hijo vivo espiritualmente y corporalmente, hay que bautizarlo. Si quieres tener un hijo solamente vivo corporalmente, pero muerto espiritualmente, pues no lo bautices. Así de sencillo. Y por otro lado dice, pues la promesa es para ustedes, ojo, para ustedes, los que estaban en ese momento, para sus hijos, o sea, los que estaban con ellos, habla de los que estaban presentes, para ustedes, sus hijos, y ojo, después dice, e incluso para los extranjeros, o sea, los que estén afuera, los que no sean de aquí, a quienes llame el Señor Dios nuestro, o sea, y a los que han de venir en el futuro. O sea, primero ustedes, luego sus hijos, y luego los que vienen de fuera, los que están afuera, y los que han de venir, o sea, los que vendrán en el futuro. Aquí queda claro para quién es el bautismo, y así nos lo dice Pedro, ¿no? Ok. Y bueno, ¿qué otra cosita? Pues yo creo que, pues sí, hay muchas más formas de probar que es necesario bautizar a un hijo, porque por ejemplo, por medio del bautismo, y aquí voy a responder la segunda pregunta de nuestro hermano Freddy, ¿sí? Freddy, que también nos escribe por Facebook sobre la circuncisión, sobre el bautismo. Entonces, que si la circuncisión es el bautismo es la antigua circuncisión. Bíblicamente sí, de una forma así es, porque por medio de la circuncisión de los niños a los 8 días de nacidos, por medio de eso el niño se hacía parte de Israel. Era el pacto, o sea, si tú no hacías el pacto no eras parte de Israel. Para ser parte de Israel tenías que pactar con Dios. Y ese pacto era que tu hijo a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. ¿Ok? Lo mismo como acabamos de leer en Hechos 2:38 y subsiguientes, el bautismo es para nosotros y para nuestros hijos. Y sin el bautismo no podemos hacer parte de la iglesia de Cristo. No hay un texto que diga que se puede ser parte de la iglesia de Cristo sin el bautismo. Incluso en un lugar de Hechos, cuando Pedro estuvo hablando con unos paganos, recibieron primero el Espíritu Santo antes de bautizarse. ¿Y qué hizo Pedro? Mandó, no les preguntó, dijo, mandó a que se bautizaran inmediatamente. Ya lo ordenó.
¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo y el bautismo no pueden ser separados. Por eso él dijo inmediatamente, porque comprendió, dijo, Señor, entraste primero para mostrarme que necesita el bautismo ya. Y entonces se bautizaron todos, eran 12 paganos, como para hacer es un paralelo que hay ahí con Hechos de los 12 apóstoles que recibieron el Espíritu Santo. Y en este pasaje de Pedro ve a 12 paganos recibiendo el Espíritu Santo y los manda a bautizar inmediatamente. ¿Cómo será entonces? Lo importante que la relación que hay entre el Espíritu Santo y el bautismo. Sin bautismo en agua, no hay Espíritu Santo. Pero bueno, yo ya soy muy hablador, muy charlador, solo quería responder algunas de sus preguntitas. Y claro que sí, pregunten lo que quieran, para eso estamos. Y vamos a pasar con Wilfred Misael. Wilfred, ¿estáis ahí? Aló. Prende tu micrófono, hermano. ¿Me escuchas, hermano? Perfecto, fuerte y claro. Creo que tú nos vas a hablar precisamente de los bautismos, porque no crean, no hay un solo bautismo en la Biblia. En la Biblia hay registrados 3 bautismos. Nosotros pertenecemos al último bautismo, que es el de Cristo. Pero nuestro hermano Wilfred nos va a hablar un poco más de este tema. Adelante, hermano. Claro que sí, hermano. Mil disculpas, tengo la cámara apagada porque como traigo gripa. Bien, voy a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Bueno, el verso 2 nos regala algo precioso, que es el bautismo. El bautismo en el Antiguo Testamento. El bautismo del Antiguo Testamento no aparece, no se conoce. Claro, obviamente Juan pertenece al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero me refiero a los libros del Antiguo Testamento, no a los libros del Nuevo Testamento. Entonces, el bautismo no es una revelación del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Repito, aunque Juan pertenece al Antiguo, pues está escrito ya en los evangelios que hacen uso del Nuevo Testamento. Pero vemos algo bien importante, que para Dios el bautismo es bien importante y Dios lo instituyó. Y antes de revelar el bautismo, podemos decir que Israel ni siquiera se dio cuenta que fue bautizado, pero fueron bautizados al cruzar el Mar Rojo. Y ahora Pablo nos da la revelación que cuando Israel cruzó el Mar Rojo fueron bautizados. Entonces el bautismo es bien importante. ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, porque tiene el agua, tiene el agua. El agua en el Antiguo Testamento tiene un significado muy importante que sirve para purificación, el agua. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que el agua purifica, el agua perdona, por medio del agua hay remisión de pecados. Ya lo leyó nuestro hermano Elmer, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, bautícense para perdón de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento voy a regalarles algo sobre el agua. Números 19, aunque aquí no habla del bautismo, ¿verdad? Pero quiero que noten la connotación de agua. Verso 9, a ver, déjame leo. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y los pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y los guardará la congregación y los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. ¿Qué hace el agua? Purifica. Verso 12. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Si el tercer día no se purificare, no será limpio del séptimo día. Número 19. Ahí lo pueden ustedes encontrar esto. Entonces vemos que el agua tiene una connotación bien importante. En Juan capítulo 2, las bodas de Caná, que había ahí 6 tinajas, conforme al rito de la purificación, porque el agua purifica. Capítulo 19 de Números, léanlo, el agua de la purificación. Entonces el agua tiene una connotación importante. Vamos a ver
Hebreos 21. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si tú te bañas, ¿verdad? Si tú te vas a duchar en la regadera, eso no es, ¿verdad? Lavado los cuerpos con agua pura se refiere al mandamiento de Dios. Dios hace algo en el bautismo. Dios hace algo cuando tú te bautizas. Entonces vemos que el agua es algo importantísimo. Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento Dios bautizó a Israel y después se hace el ritual de la purificación con agua. Para no perder tiempo, en Éxodo capítulo 40, los últimos versículos, vemos que los sacerdotes también usaban el agua, era un requisito de Dios, lavarse las manos con agua, porque el agua purifica. Entonces el bautismo purifica. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 3, verso 3 dice, verso 2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Así es, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Elmer, Juan el Bautista le iba preparando camino al Señor y estaba predicando un bautismo de arrepentimiento. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Verso 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo es importante y Cristo no lo anuló. Cristo trajo uno mejor. Juan lo predicó, pero noten que Cristo no anuló ese bautismo. De hecho, Juan capítulo 4, ¿qué bautismo estaba practicando Jesús ahí? Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces Cristo bautizaba, no él, ¿verdad? Sus discípulos. ¿Qué bautismo practicaban? ¿Cuál era el bautismo? En el libro de los Hechos todavía se seguía practicando el bautismo de Juan. Ahora vamos a ver si lo encuentro este texto, Juan 7, creo. 7:32, a ver. Ay, no. Bueno, ese texto se los debo. Hay que buscarlo. A ver, déjame ver si lo encuentro. Es importante, glorificado. Juan 7:39. Juan 7:39, vamos a ver qué dice. Dice, esto dijo el Espíritu del Espíritu, Cristo está hablando, esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Y luego ya se liga el Espíritu Santo al bautismo en Hechos capítulo 2. Bautícense y recibiréis el perdón de pecados. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, 30 y tantos, ¿verdad? Pero aquí vemos Juan 4, Cristo ya estaba bautizando, cuando él todavía no había sido glorificado y no había venido el Espíritu Santo. Entonces el bautismo sí es importante. El bautismo purifica, ¿verdad? Hebreos 10:21, si no me equivoco, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué con agua pura? Bautícese para perdón. Hechos 2:30 y tantos. Bautícese para perdón. Entonces el bautismo sí es importante. Entonces vemos en Lucas, ¿verdad? El bautismo de Juan
cuando Cristo le pregunta a los fariseos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Ellos no pudieron contestar. ¿Por qué? ¿Por qué si no se había predicado acerca del bautismo? Bueno, porque ellos sabían que el agua purifica, ¿verdad? Ellos sabían que el agua limpiaba. No podían decir que era una herejía porque el pueblo los iba a apedrear. No podían ellos decir era del cielo porque luego iba a decir Cristo, entonces ¿por qué no le creíste? Entonces vemos que el agua tiene un significado importante en las cosas de Dios. Entonces el bautismo sí sirve para perdón de pecados. Ahora regresando a 1 de Corintios capítulo 10, verso 2, dice que en Moisés fueron todos bautizados. Todos, ¿verdad? No me corresponde a mí, ¿verdad? Pero dice todos, iban familias enteras, adultos, bebés, pequeños, o sea, iban de todos. O sea, todos fueron bautizados. Ya sería una insensatez, ¿verdad? Si alguien dice, entonces los animalitos también, porque también iban animales, no, pero el bautismo no es para animales, pero sí para las personas, todas las personas. Ok. No, está bien, hermano, aquí termino yo. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, hermanito. Bendiciones para todos. Bueno, antes de pasar con Miguelito, el ratón Miguelito, nuestro hermano, gran hermano, voy a responder dos preguntas del público. Voy a empezar con la de Facebook, de Castillo Luz, y luego voy a responder la de Santiago Aldana, y ambas están relacionadas. Muy bien, la de Castillo Luz, Dios te bendiga, gracias por preguntar. ¿Cómo convencer a una amiga de que bautice al niño? Bueno, primero que todo, la Biblia dice que el bautismo nos salva. ¿Mm? Ya vimos que nacemos espiritualmente muertos y solo a través del Espíritu Santo recibimos la vida espiritual. ¿Ok? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No dice los bebés, no, dice todos, todos. ¿Ok? Ahora, en este sentido, digamos que no bautizar a un niño es tenerlo espiritualmente muerto, sin el Espíritu Santo. No pertenece a la iglesia, o sea que es un acto cruel porque tiene a los parientes como protegidos por parte de la iglesia y del Espíritu Santo, y al niño como en un cajón, o sea, sin Espíritu Santo, sin protección, sin iglesia, nada, ahí como el gatico de la casa, ¿sí? Igualito, en ese mismo sentido. Por otro lado, si el niño se muere, no es que el niño vaya al infierno, pero recuerden lo que dijo el hermano Elmer en Marcos 16:16, ¿no? Recuerden, el que crea y se bautice salvará, y el que no se bautice, ¿qué pasa? Se condenará. Ahora, no pasa eso con el niño, obviamente, porque él no pudo defenderse y decir, oye, bautícenme. ¿De quién es la responsabilidad? A ver, pongámosle. Exacto, la responsabilidad es de los padres. O sea que eso de negar el Espíritu Santo a su hijo es un pecado, y es un pecado imperdonable, porque la Biblia dice que contristar o ofender al Espíritu Santo es un pecado imperdonable que no se perdona en esta vida. Sí se perdona, pero en el purgatorio. Entonces, si ustedes no han bautizado a sus hijos, están pecando contra el Espíritu Santo. Es un pecado imperdonable negarle a un niño el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, ¿sí?, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y negarle el bautismo es lo más infeliz, es como negarle la comida a un niño, ¿sí? Es más o menos por ese estilo. Entonces,
no solo están dañando al niño, sino que están pecando miserablemente. Y yo creo que esa es la mejor respuesta que le puedes decir a tu amiga respecto a su hijo. Y si no le convence, muéstrale este video para que ella lo vea y piense en lo que están haciendo. ¿Ok? Ahora, vamos a la pregunta de nuestro hermano Santiago Aldana. La persona que se bautiza en otra religión está blasfemando contra el Espíritu Santo. Depende. Si fue católica y se fue por allá a echarse su baño de piscina, el paseo al río del Lavatón y el Chevatón, y se vuelven de cualquier otro movimiento, o sí, eso es un pecado de apostasía, primero que todo. Y segundo, sí, también es contristar al Espíritu Santo porque es negar que él recibió el Espíritu Santo ya en el bautismo. Y es decirle, Espíritu Santo, el bautismo que recibí, que me dieron mis padres, no es válido, es el que a mí se me dé la gana, no el que tú ordenaste. ¿Listo? Recuerden que la Biblia no dice bautismo de adultos, no hay ninguna cita de la Biblia donde diga bautismo de adultos, eso es puro cuento de protestantes, eso no existe en la Biblia, sino que me den la cita donde diga bautismo de adultos. El bautismo católico, cristiano, bíblico es el bautismo a todas las gentes. Y claro, entonces, bueno, si fue católico, se bautiza en estos grupos, sí está blasfemando, pecado, blasfemia, ofender al Espíritu Santo, ya saben, eso es, si no es infierno, por lo menos es purgatorio, pero purgatorio bien purgadito, porque es que hacerle eso al Espíritu Santo no se saca tan barato, no la sacan tan barato. En fin, claro, si la persona no ha sido católica nunca y se bautiza, pues en nuestros movimientos, primero que todo, si es en el bautismo unicitario, en el nombre de Jesús, 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 Jesús. Recuerden que Jesús dijo que se bautizan en el nombre, o sea, en la autoridad, no con el nombre. No es con Jesús, 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 sino en el nombre, o sea, en la autoridad de Jesús. ¿Ok? Si es ese bautismo unicitario, no sirve, eso no es nada. Si es el bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se considera un bautismo válido, aunque incompleto, o sea, no se le considera un sacramento. Si la persona, siendo protestante y habiéndose bautizado protestante en el bautismo trinitario, llega a la Iglesia Católica, no es que se le vuelva a bautizar, porque ya se bautizó, sino que se completa como un sacramento, o sea, lo que le faltó, como el óleo, la luz, ok, todos estos signos, el ser ungido con el óleo, como profeta, rey, sacerdote, porque somos ungidos en el bautismo como profeta, rey y sacerdotes. Ahora, entonces, si usted no bautiza a su bebé no es ni rey, ni profeta, ni sacerdote. Es igual que el gatito de su casa, no es ni de la iglesia, ni es nada, pero por culpa suya, no por culpa de él. No sean cobardes. Bueno, y creo que con eso ya respondí la pregunta, no me quiero extender porque Manuelito Lito le toca su turnito. Adelante, hermano. Dios te bendiga. Bueno, ¿me escuchan, hermanos? Sí, adelante. Bueno, ahora yo lo que quiero venir a explicar qué es el bautismo como sacramento y cómo lo tiene la Iglesia Católica, pero de una manera más sencilla y una manera más tranquila en lo que se les puede responder a estos hermanos que están preguntando. Pero primeramente tenemos que aclarar qué es la palabra del bautismo y el sacramento. Bueno, sacramentos son elementos materiales y sensibles que llevan a la gracia de Dios. ¿Y porque son siete? Porque son siete las etapas de la vida, tanto natural como espiritual. Y el bautismo es una de ellas. Y eso tan solo basta con leer nuestro catecismo en el numeral 1213, que aquí se los voy a leer a continuación. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida espiritual y la puerta que abre
el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Eso fue también declarado todo en el Concilio de Florencia. Bueno, ahora voy a decir el nombre de este sacramento. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, que viene del griego baptisien, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza el nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. Eso lo vemos totalmente. Ahora les voy a decir prácticamente por qué es que la Iglesia Católica bautiza a los niños. Como dice Rodrigo Calvo, no existe ningún texto bíblico que diga solo es para adultos, pero los protestantes dicen, pero en la Biblia se ve que se bautizaron únicamente a adultos. Sí, ajá, mira, ajá, si te creí, pelado, panzalado, como decimos acá. Miren, primeramente, ¿no es necesario bautizarse en un río para recibir el Espíritu Santo? Claro que no. Esto es algo erróneo porque el bautismo no es en el río, es en el Espíritu Santo, el real, como lo dijo ya el hermano Elmer, como dice Marcos 1:10. Jesús después de bautizarse salió del río y recibió el Espíritu Santo afuera del río, no adentro. En Hechos 2:41 dice la Biblia que Pedro estaba hablando a la multitud y todos aceptan la palabra. ¿Y cuántos? 3,000. ¿Por qué 3,000? Porque todos se bautizaron. ¿Dónde se bautizaron? Pedro estaba en Jerusalén y allá no hay ríos. Totalmente, allá en Jerusalén no hay ríos. ¿Aló, hermano? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se te cayó la conexión, hermanito? No se te escucha. Ok, entonces vamos a seguir con nuestro hermanito Elmer. Adelante, Elmercillo. Gracias, hermano, por la oportunidad. Vimos que se le cayó, pues, se le cayó realmente al hermano la transmisión, pero sabemos los problemas que hay en Venezuela. Bueno, hermano, siguiendo con el bautismo, vemos pues claramente que no hay una prohibición en la Biblia, no hay un solo versículo en la Biblia que prohíba bautizar a los niños. Y más bien sí encontramos cómo la Biblia da a entender que muchas familias pues fueron bautizadas, como por ejemplo en lo que es el carcelero y su familia, Estefanás y su familia, que fueron bautizados por el apóstol Pablo. Las familias, como deducimos, también pues tienen niños. Igualmente el caso de Lidia, que también fue bautizada por Pablo y que nos habla Hechos 16:15, dice una tal Lidia y su familia fueron bautizados. En el caso de Estefanás y también del carcelero, debemos de saber que fue en la casa de ellos, y en la casa de ellos no puede pasar un río, tampoco en Jerusalén hay río, como para decir que ellos se bautizaron en un río. Entonces, volviendo al tema, que el bautismo es un sacramento de salvación para todos, voy a retomar la cita de lo que habló el hermano Wilfred, que es 1 Corintios 10:2. Nos dice que el pueblo se bautizó todo en la nube y el mar.
ahí dice que se bautizaron todos, o sea, adultos y niños. Ahí no dice que solo se bautizaron los adultos y los niños no se bautizaron. Dice que todos quedaron vinculados al bautismo de Moisés. Y esto es una prefigura del bautismo de la iglesia. O sea, se bautizan realmente todos. También la didache de la iglesia católica, que es el primer catecismo de la iglesia católica, manda a bautizar los niños. Este es un genuino documento histórico que contiene las enseñanzas de los apóstoles. Entonces veamos cómo ellos realmente, ya los apóstoles decían y escribían en la didache que se tenía que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la forma trinitaria correcta como Jesucristo manda. Entonces, en Mateo 28:19 dice: ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Cristo y esa es la forma como Jesucristo manda. Mi hermano Rodrigo decía algo importante, que algunos quieren bautizar con el nombre de Jesús, como realmente lo hacen los unicitarios. Y eso no es correcto. Y algo otras sectas protestantes que bautizan en el nombre de Jesús. Si no es con el nombre de Jesús, sino es como Jesucristo manda, o sea, en el nombre de Jesucristo, como Jesucristo manda, y eso está establecido en lo que es Mateo 28:19. Veamos lo que nos dice el capítulo 7 de la Didache, que como ya dije, es el primer catecismo de la iglesia y es un documento genuino que es escrito por los mismos apóstoles. El capítulo 7 dice: concerniente al bautismo, bautizarán así. Habiendo primero recetado todos estos preceptos, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en agua corriendo. Entonces dice: pero si no tienes agua corriendo, bautiza con otra agua, y si no se puede bautizar con agua fría, entonces con agua tibia. Dice: pero si no tienes ninguna, derrama agua 3 veces sobre la cabeza en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es la forma como la iglesia bautiza, o sea, es con la aspersión, o sea, el agua, y se recibe el Espíritu Santo. O sea, una forma de simbolismo como manda la didache, sea rociándole agua en la cabeza, que es el simbolismo del agua. El agua simboliza vida. Entonces, aquí realmente nos lo dice la didache, que es el documento, un documento oficial de la iglesia. Entonces, también, como ya les estaba comentando, es en Hechos 16:15 cuando Pablo bautiza pues a Lidia y se recibieron ella y los de su casa el bautismo. Entonces, ¿habría niños en su casa? Tiene que haber, una familia tiene niños. También dice, en Primera de Corintios 1:16 dice: también bauticé a la familia de Estefanás. ¿Acaso Pablo ahí dijo que solo bautizó a los adultos y no bautizó a los niños? Bautizó a la familia completa. Entonces, vamos a ver, les quiero poner uno de los ejemplos y pues ya vimos que el bautismo de niños es bíblico. No hay una sola cita bíblica, no hay un solo versículo bíblico que diga que prohíbe bautizar a los niños. Pero yo les quiero poner otro ejemplo. En Apocalipsis 21:27, por ejemplo, dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál sería pues la situación de un niño de 15 o de 20 años que muere sin el sacramento del bautismo? O sea, habría que preguntarnos qué pasa con esos millones de almas que, suponiendo que mueran, cuál sería la situación espiritual de esas almas, porque realmente no hay un soporte bíblico ni teológico que lave pues su alma de lo que es la mancha de sus pecados. Este niño está nacido pues realmente solamente de la carne, pero no del espíritu, como Jesucristo lo dice en Juan 3:5: el que no nace del agua del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y esto aquí nos confirma que el bautismo sirve para lo que es la salvación. Entonces, volviendo al ejemplo, estos millones de niños que mueren sin el pecado, sin el bautismo, y acumulan miles de pecados, ¿qué sería de ellos? Si mueren todos de 15 a 20 años con los pecados, los llevarían con él y sería pues realmente un alma destinada
a la condenación, según pues lo dice Apocalipsis 21:27, que nada impuro podrá entrar en el reino de los cielos. Y también, como dice Marcos 16:16, que el mismo Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Un adolescente de 15, 16 años, 17 años, 18 años, ya tiene la capacidad de creer. ¿Por qué los hermanitos separados dicen que hay que esperar a 30 años siguiendo el ejemplo de Jesucristo para poder bautizarse? Entonces, realmente lo que está pasando aquí es de que las sectas estarían mandando a millones de almas al infierno, a la condenación. Entonces, ya pues vamos a seguir regresando al tema de que dice 1 Corintios 10:2. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos se liberaron de la esclavitud de Egipto. O sea, ahí nos está diciendo que todos realmente recibieron el bautismo, que es una de las prefiguraciones. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6:5. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Yo quisiera pues hacerle una pregunta a los hermanitos separados. ¿Cuál es la primera condición para resucitar? Es morir. Entonces nosotros morimos en Cristo. Entonces si un niño no tiene pecado, pero ¿cómo hace para resucitar a la gracia? Primero tiene que morir, sí, pero resucitar como Jesús tiene que estar sumergido en él. O sea, ¿cómo nos sumergimos en él? En su muerte para resucitar la gracia, y cómo nos sumergimos en la muerte con Jesús para resucitar con él. Pues realmente es a través del bautismo. Mire lo que nos dice Romanos 6:6-8. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda librado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aquí San Pablo nos está demostrando que con el bautismo hemos sido victoriosos, vencedores en Cristo Jesús, con el bautismo, o sea, con el sacramento del bautismo, porque nos sumergimos a la muerte con Cristo y resucitamos victoriosos con él. Vamos a leer otra de la carta de los Romanos. Un minuto, hermanito. Oh, gracias, hermano, muy amable. Entonces dice Romanos 6:4, dice, fuimos pues con él sepultados por medio del bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida con Cristo. O sea, nosotros morimos con Cristo en el bautismo. O sea, San Pablo nos dice así de claro, Romanos 6:3, ¿qué es lo que ignoráis? Que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. O sea, nosotros morimos en Cristo y también resucitamos en Cristo a través del bautismo. El bautismo es para salvación, y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, como dice el mismo Jesucristo en Hechos 1:5. En pocos días ustedes recibirán un bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Elmercito. Bueno, antes de darle paso a nuestro hermano caído, que ya regresó y se levantó de entre las cenizas, nuestro hermano Miguelito, voy a aclarar, sí, David Chu tiene la razón. No, ellos no dicen que hay que bautizarse a los 30 años, pero como hablan de que hay que bautizarse de adultos porque Jesús se bautizó a los 30 años, pues sería asumir que Jesús, o sea, en la adultez, digo, la edad para bautizarse es 30 años, es lo más lógico. Entonces, ¿por qué si Jesús se bautizó a los 30, ustedes no hacen lo mismo? La pregunta que nos devuelven siempre es, ¿y entonces por qué Jesús no se bautizó de bebé? Bueno, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista, que bautizó a Jesús, es primo de Jesús porque él es hijo de Isabel, de Santa Isabel, ¿sí? Aquella mujer, la prima de María, que cuando llegó María a visitarla, ¿sí? Porque el ángel le avisó que su prima de Santa Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, entonces 6 o 3 meses de embarazo, entonces ella fue, la visitó, ¿sí? Y ella le saludó y le dijo, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En ese momento, bueno, cuando saludó María, dice la Biblia en Lucas 1,
que el niño, o sea, Juan el Bautista, saltó en su seno, ¿sí? Cuando escuchó la voz de María. También estaba el Espíritu Santo María, que con el saludo, el niño, el profeta, saltó en el seno, pues en el vientre de Isabel, la prima de Jesús. Ahora, en ese sentido, si Juan el Bautista el que iba a preparar el camino y el que iba a bautizar a Jesús, entonces sería realmente un milagro, algo sorprendente que Jesús naciera y un bebé de 6 meses llamado Juan el Bautista se parara de su cuna a bautizar a Jesús. O sea, también hay que ponerle un poquito de cerebro. Hello, ¿quién hay acá? Sí, o sea, ¿por qué no se bautizó Jesús de niño? Pues porque cuando él nació apenas Juan el Bautista tenía 6 mesecitos de nacido. Irma Pérez nos hace otra pregunta en Facebook. Dice que si se puede bautizar un bebé que nació in vitro, ya que digamos que el nacimiento, la fecundación in vitro es un pecado para la Iglesia Católica, que si se puede bautizar un niño de estos. Interesante pregunta, agradezco tu inquietud. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Claro que sí, o sea, la Biblia nos dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, o sea, donde puede que él haya nacido en situaciones, en una condición no querida por la iglesia, no querida por Dios, ¿sí? Pero eso no lo exime, sigue siendo un hijo de Dios, tiene alma, ¿sí? Tiene su alma espiritual, tiene su cuerpo, es un ser humano completo y tiene todo el derecho, y el hecho de que él haya nacido, nacido o engendrado en pecado, sí, no quiere decir que él no pueda ser bautizado. Recuerden el Salmo 51:7, ¿sí? Mira que en culpa nací, pecador me concibió mi madre. O sea, el pecado no es del niño al nacer, el pecado fue del padre al quererlo engendrar in vitro, al quererlo fecundar in vitro. Ya, ese es el pecado de los padres eh, en esta situación. No es el pecado del niño, pero pues igual, hecho ese pecado, pues hay que acercarse al sacramento del perdón y por parte de los padres y bautizar al niño común y corriente. ¿Vale? Espero que esta respuesta les haya gustado. Y ahora sí, bueno, antes que nada, ¿qué pasa, raza? Saludos, Jimmy, que te veo subiendo y bajando por ahí. Y el carnalito, muchas bendiciones. Por ahí también te he visto comentando. A mi Denis, a mi Paquis. Saludos, Anita Moto, en Facebook. Que el Señor te bendiga. Ok. Y vamos ahora sí a pasar con Miguelito. Miguelito, ¿estás listo? Prende tu micrófono, hermano. Totalmente, Rodrigo. Estoy listo. Adelante. Bueno, yo espero que mi otra intervención se haya oído completa. Pasa que se cayó un poco el internet por acá. Imagínense. Bueno, ahora yo lo que quiero con lo del bautismo es explicar lo que creían los padres de la iglesia en los primeros siglos. Bueno, bueno, disculpe si se me sigue oyendo. Sí, hermanito, se te escucha. Bueno, Adelante. bueno, aquí voy. Según los escritos apostólicos de los primeros siglos, el bautismo no era un mero acto simbólico de arrepentimiento o conversión. Entre los principales documentos encontramos la Didache del siglo I y San Ireneo del siglo II. Veamos lo que ellos nos decían sobre el bautismo. Aquí que tengo unos documentos de la Didache. Bueno, Didache capítulo 7, creo que es. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle después de haber enseñado los anteriores preceptos: evangelizar, bautizar en el agua viva, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que desde el primer siglo San Ireneo veía un bautismo trinitario, no un bautismo unicitario. Si no pudiere ser en el agua viva, por inmersión, puedes utilizar otra. Si no pudierais hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado, otras personas, si pudiere ser, ayunen. Este documento apostólico del siglo I, en el año 60, representaba para los primeros cristianos lo que hoy conocemos como el Catecismo de la Iglesia. En este tomo extraído se nota que no era necesario por inmersión y se utilizaba también el método de aspersión. También menciona que de ser posible ayunen antes del bautismo, así como el presbítero, o sea, el sacerdote. Y claro, un niño no puede ayunar, pero eso es si pudieren. Este documento también con esto nos hace ver que las sectas unicitarias no son la restauración de la iglesia primitiva como ellos afirman ser. Uno de los que afirman ser mucho eso, no que me voy a meter con ellos, es el señor Alexander Serrato y el señor Clavijo, que eso ya se lo hemos reputado mucho. Bueno, San Ireneo en el siglo II decía esto también: he aquí lo que nos asegura la fe, tal como los presbíteros, discípulos de los apóstoles, nos la transmitieron. Lo primero de todo, recomiendan que nos acordemos de que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos claramente que la iglesia primitiva practicaba el bautismo con la misma fórmula que seguimos usando en nuestros días. Aquellos que cumplimos con lo que Jesús nos ordenó hacer. La iglesia católica no rebautiza, la iglesia católica reconoce siempre el bautismo, como ya lo venía mencionando, no sé si me oyeron, de los hermanos no católicos. Y cuando este haya sido con la fórmula bautismal trinitaria, como dice en Mateo 28, 19. Esto es algo que uno siempre tiene que ver de todas las maneras, que el bautismo siempre tiene que ser la manera trinitaria, y que el bautismo siempre es para el perdón de los pecados, como venía diciendo. Y ya después un momentico, ¿qué decimos aquí que es el perdón de los pecados? Porque miren esto. Los evangélicos dicen que el bautismo no quita pecado alguno. Falso. San Pedro, el primer papa, dice que el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dicen que los niños no deben bautizarse, porque Cristo dijo que el que creyere y fuere bautizado, en Marcos 16, 16, y un niño no puede creer, supuestamente ellos siempre lo ponen. Pero ocurre que también dijo Cristo: el que no naciere de nuevo, no naciendo del agua y del Espíritu, o sea, bautizándose, no puede entrar al reino de Dios, como dice Juan 3:5. Entonces los niños que mueren sin bautismo, imagínense, no pueden entrar en el cielo. Por eso la iglesia bautiza, compromete a los padres en la fe de los niños. Y para eso tenemos a los padrinos, que mejor testigo no hay que eso. Un padrino que siempre te lleve a la mano de la fe, no un padrino chimbito como todo el mundo tuvo una vez, sino un padrino de verdad. Y que hay que sumergirnos para ser bautizados, dicen los evangélicos. Eso siempre dicen que hay que ser sumergidos, pero el enfermo que grave en el quirófano se condena, porque ¿dónde se le va a bautizar? Imagínense qué contradicciones nos traen, ¿no? Bueno, hermano Rodrigo, muchísimas gracias por esta última intervención, así que le dejo adelante. Vale, gracias. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. Gracias por tu participación.
Vamos a pasar con el hermano Elmer, si quiere hacer algunos aportes finales, ya de 5 minutos. Hermanito Elmer, ¿te encuentras listo? Tu, hermanito, tu micrófono. Micrófono. Manito. Hey, Elmer, el micrófono. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Adelante, hermanito. Ok, bueno, para pues hacer un resumen, vimos pues que no hay un solo versículo en la Biblia que prohíba bautizar niños. O sea, no hay un solo versículo bíblico que prohíba bautizar a los niños. Entonces, debemos de estudiar en la historia de dónde nace la doctrina de hombres de no bautizar a los niños. Y esto viene de los anabaptistas. Fueron ellos los que pusieron la idea de no bautizar a los niños. Esta es una doctrina de hombres. Si nosotros vemos en Lucas 3:21, vemos cómo todo el pueblo se venía a bautizar con Juan el Bautista al Jordán. Si los hermanitos separados practican el bautismo de Juan, ¿por qué ellos no bautizan a los niños si Juan bautizaba a todo el pueblo? Vimos también en la didache que les mencioné, la didache es un documento oficial de la iglesia, es el primer catecismo de la iglesia católica y es escrito por los propios apóstoles. En la didache no menciona lo que es el bautismo por sumersión, o sea, por inmersión. Es entonces esta práctica que la iglesia hace, pues viene los apóstoles y es la enseñanza que la iglesia practica. Entonces, pues también vemos que Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Esto sería pues una forma de decir, dejad que los niños lleguen a Cristo. También dice en Juan 3:5, como ya leímos, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Esto nos confirma que el bautismo realmente pues es para lo que es la salvación. Entonces, como les repito, Juan 3:21 dice, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, o sea, Juan bautizaba a todo el pueblo. Esta es una buena nota para los hermanitos separados. Y podemos también concluir que la cita de Corintios, 1 Corintios 10:2, perdón, nos dice que el pueblo se bautizó todo en la nube y el mar, que es la prefigura del bautismo de la iglesia católica. Así es de que el bautismo es algo muy, muy importante para la salvación y no podemos realmente despreciarlo. Es que ahí recibimos la gracia de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Entonces les voy a repetir la cita que es Mateo 19:14, dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. También dijo Juan 3:5, el que no nazca del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede venir a Jesucristo? Pues un niño, pues bautizado. Así, bautizándolo lo llevamos a Cristo. Aquellos que dicen que no hay que bautizar a los niños, obviamente tienen un conflicto bíblico y ponen en riesgo la salvación de las almas de millones de niños. Hasta aquí mi participación, hermano. Muchas gracias a ti por la oportunidad y gracias a todos los que nos han seguido en este programa. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y sus respectivas familias. Buenas noches. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. Y bueno, aquí voy a responder antes de darle el paso de despedida a nuestro hermano Miguelito. Una última pregunta que nos hace Santiago Aldana. Bueno, ¿de dónde vienen los padrinos? Muy buena pregunta. Primero hay que entender qué son los padrinos, ¿no? Los padrinos son acompañantes, maestros en la fe, ¿ya? Que deben ayudar junto con los padres en el crecimiento espiritual del niño en la fe y en la oración, ¿ok?
Muchas veces se tiene la idea errónea que el padrino es el que va a estar ahí para darle los regalos cuando es el cumpleaños, y otros creen que cuando en cierta forma ellos mueran, los padrinos van a ser las veces de sus papás. Bueno, eso ya son asuntos culturales, pero hablando de lo que es bíblico realmente, los niños judíos recibían una educación en la fe de unos maestros, ¿okay? De los maestros de la ley desde temprana edad. Se inscribían a distintas escuelas del judaísmo. En el siglo I había por lo menos identificadas unas 8 vertientes, 9 vertientes del judaísmo, de las cuales 4 eran las principales: los esenios, los fariseos, los saduceos y los celotes. Los celotes eran como los guerrilleros, los que creían en un mesías militar de la época. Los celotes, digo, los fariseos eran gente del común que eran súper fanática de la ley, trataban de que todo el mundo siguiera la ley al pie de la letra, pero pues ellos no lo hacían, o sea, era lo más hipócrita, no todos, pero sí era una característica general del siglo I. Bueno, para resumirles, es que cada dos de estos movimientos utilizaban la Septuaginta, eh, etcétera, etcétera, pero todos estos movimientos, desde su niñez, el niño recibía una educación en la fe judía, ¿ok? Se inscribían de estos maestros que eran padres para ellos. O sea, Pablo tuvo de maestro a Gamaliel, uno de los más respetados, si no el más respetado maestro judío del siglo I, ¿ya? Fue discípulo de Gamaliel, él fue su padre espiritual. Y en este sentido, pues la iglesia ha recogido esta tradición, poniéndole a los padres, a los padrinos, ¿okay? Que son aquellos que acompañan en la fe a los padres, en la formación de la fe de sus hijos. O sea, desde este punto de vista, la iglesia ha reinterpretado esta tradición del judaísmo, y la ha hecho presente en el cristianismo de hoy, rescatando este valor, la importancia de tener unas personas que ayuden en la educación de sus hijos en cuanto a la fe y a la vida de piedad. Entendiendo que ese es el verdadero sentido del padrino, ese es el sentido bíblico de los padrinos. Bueno, no más chacha. Benito Torres, no te había saludado, Dios te bendiga. Octavio Perea, Armando García, mi Paquis, mi Denis. Y pasamos entonces ahora sí con nuestro hermano Miguelito. Adelante, hermanito. Bueno, hermanos, aquí ya yo prácticamente dije todo lo que tenía que decir. Y vuelvo y recalco, el bautismo es un sacramento que nos limpia de ese pecado original que tenemos. Y que siempre hemos dicho que el bautismo, tanto en iglesia católica como en iglesia protestante, tanto sea de la manera trinitaria, es válido, sea por inmersión o no sea por inmersión. Pero si llega a ser de una iglesia unicitaria, ese bautismo lo sacaron de una caja de jabón. Bueno, hermanos, aquí yo totalmente me despido de ustedes. Muchísimas gracias por tenerme aquí en Mesa Redonda. A pesar de las dificultades del internet, me siguen teniendo aquí y aquí yo voy a estar para gloria de Dios. Muchísimas gracias, bendiciones a todos los que nos ven, al hermano Rodrigo, a Elmen, a Wilfred que se nos desconectó y a todos los que nos siguieron. Y como siempre digo, oren por mi país Venezuela y que viva Cristo Rey, viva la Virgencita María, que viva la Santa Iglesia Católica. Amén, Miguelito, muchísimas gracias. Así es, debemos orar mucho por Venezuela. Recuerde que nuestra ayuda o nuestro lema es que ayudemos al Padre Toro en su obra, no solo la evangelizadora, sino la social. Recuerden que el dinero que él recibe, todo lo que él recibe es para ayudar a más de 3.000
familias, no 3.000 personas, 3.000 familias con proyectos productivos de autogestión para poder ayudarse, para poder comer y salir adelante, porque si no, si esperan que el gobierno haga eso, se van a morir de hambre y de enfermedades. Entonces, el Padre Toro está salvando más de 3.000 familias venezolanas, y con tu aporte en Patreon lo puedes ayudar, lo puedes patrocinar una vez o mensualmente, como tú quieras. Lo puedes hacer en los superchats de los en vivos, de los videos en vivo que ponen del Padre Toro. Ahí también hay una opción con un cosito, un signo de pesos, bueno, el signo del dinero, y ahí le pueden donar al Padre Toro. Pero si no tienen la opción de hacerlo por ninguna forma, y si yo soy muy pobre, solo apenas tengo el internet para ver al Padre Toro, pues vean el canal de Escuela de Biblia del Padre Toro, el canal del Padre Toro, vean los videos completos, incluso con propagandas, hasta el final. Aprovechenlos, aprendan, tomen apuntes, pero dejen que corra con todo y propaganda. Si al final, después de que haya terminado todo el video, eso les representa, con darle un like, eso le representa un dinero al Padre Toro. Y si usted, además de darle like, comparte el video del Padre Toro para que otro lo pueda ver, entonces está ayudando a que más y más personas, a través de mirar los videos, puedan aportar al Padre Toro en esta situación y en este ministerio que él tiene. Si no le cae en el Padre Toro, si no lo quiere hacer por ahí, si, bueno, X o Y razones, busca alguna forma de ayudar a un hermano venezolano que esté en su país. Recuerde que millones de hermanos venezolanos han salido de su país huyendo de la pobreza, el hambre, la persecución, de la tiranía de Venezuela que hay en este momento, y que aquí en Colombia vamos por el mismo camino, pero eso ya es otra historia. De todas formas, si tú en tu país ves a un venezolano pasando hambre, en una mala situación, confundido, perdido, angustiado, ayúdalo, acércate a él, bríndale confianza, bríndale tu apoyo, no lo veas como un enemigo. Es cierto que hay venezolanos que delinquen, como hay personas de todos los países, en todos los países hay delincuentes, y algunos han ido y han hecho mala fama a otros, pero la mayoría son personas necesitadas, sufridas, que están necesitando más que nunca de nuestra mano de hermanos. Que se nos note, que se nos vea que somos cristianos. Bueno, hermanitos, no siendo más, agradezco a todos su participación, a mi hermano Elmer, a mi hermano Miguelito, al hermano Wilfred, que se tuvo que salir porque tenía que madrugar, y entonces pues él hizo su participación y se fue. Muchas gracias a todos por su atención, a Rosa Mendoza, Santiago Aldana, a Carmen Rosa, a Carnalito, a Paquis Díaz, a Gibran, a Javier Morales, a Benito Torres, a Anita Moto, Irma Pérez, Castillo Luc, Celia Martínez, José Adalbeiro Robledo Sánchez. Ok, muchas gracias a todos por estar en sintonía. Nos vemos en una semana en una nueva emisión de Mesa Redonda, pero obviamente ustedes saben que hay más programación. Tendremos el estudio, voy a tratar de hacerlo diario, de la Biblia. Vamos en Marcos capítulo 1. El programa se llama Vive la Biblia. Los invito a todos a que estén en sintonía. Las transmisiones van a ser en vivo, para que ustedes también hagan preguntas sobre la interpretación de los textos bíblicos y que podamos participar todos, y entre todos poder aprender a entender y a leer y a vivir la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, hermanitos, no siendo más, feliz noche para todos, que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey.
Bye, bye.